Una vez más tenemos la oportunidad de encontrarnos con ustedes para repasar el capítulo 12 del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. Y este capítulo lleva por título Peligros que amenazan el sistema financiero de la Iglesia. Y necesitamos comenzar diciendo que la administración de las finanzas de la Iglesia entraña una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque se manejan recursos sagrados dedicados al cumplimiento de la misión. Por lo tanto, se requiere de quienes son colocados en niveles de responsabilidad que sean personas íntegras, en quienes los miembros de iglesia puedan confiar y depositar sus recursos sin ningún tipo de preocupación. Quisiéramos decir al respecto que muchos de nuestros feligreses, de nuestros miembros de iglesia, tienen ciertas preocupaciones por la forma en que se administran las finanzas. Otros, por diversos motivos, no participan en el plan de mayordomía cristiana. Estas situaciones representan un alto riesgo para el sistema financiero de la iglesia, ya que puede hacer que miles de dólares que se estén escapando del alfolí. Y esto pone en riesgo la estabilidad financiera institucional. Por eso, en este estudio nos proponemos identificar algunos peligros que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la iglesia y convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de la misión. Y lo vamos a abordar desde la perspectiva del miembro de la iglesia. Comencemos con el peligro número 1. Falta de confianza por la manera en que los administradores manejan los recursos financieros. Alguien ha dicho que la confianza genera confianza. Y esto es cierto. La confianza no se regala. La confianza no se compra en el supermercado. La confianza se gana. Y los administradores deben recordar que los miembros de iglesia colocan sus recursos donde tengan la garantía del mejor uso posible de esos fondos. Si bien es cierto que es el deber de todo miembro de iglesia devolver a Dios los diezmos y las ofrendas, no es menos cierto que un ambiente de desconfianza hace que el miembro se sienta tentado a retener dichos recursos y colocarlos en otro lugar donde entienda que se le da el mejor uso. La gente necesita saber. La gente necesita saber cuánto ingresa, cómo se gastan esos fondos para sentirse motivado a seguir contribuyendo. La iglesia y la historia nos presenta episodios en los cuales debemos reflexionar quiénes dirigimos y, de ser necesario, hacer cambios positivos en la manera en cómo administramos para generar confianza en la gente. El sistema administrativo del santuario en los días del profeta Elí estaba en crisis, porque sus hijos, que eran sacerdotes junto con él, no daban uso correcto a las ofrendas que el pueblo llevaba al santuario, lo que provocó un gran descontento entre los adoradores. La declaración bíblica nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Era pues muy grande el pecado delante de Jehová, el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová, según primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 17.
Mucha gente llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finés dejó de subir al lugar señalado para el culto, según Patriarcas y Profetas, página 623. Por eso, la Iglesia Mundial, en forma sabia, ha establecido lineamientos para el manejo de los recursos, y uno de ellos es trabajar con un presupuesto que deben votar las respectivas juntas. Pero es posible que dirigentes imprudentes hagan caso omiso a las directrices de la organización, y esto sería muy peligroso. Así que vamos al peligro número 2, los ministerios independientes. La estructura organizativa de la Iglesia abarca todas las áreas necesarias para el cumplimiento de la misión. Sin embargo, existen entidades que no son administradas por la Iglesia, pero que desarrollan ministerios de apoyo a la misión y que son reconocidos y aceptados. Aparte de esos, existen también los ministerios independientes. Esas organizaciones se han caracterizado por establecer un sistema de cumplimiento de la misión paralelo al de la Iglesia, pero administrado según sus propios criterios. Cabría preguntarnos, ¿será que nuestros ministerios no funcionan? ¿Que no resultan tan atractivos para nuestros hermanos con cierto poder adquisitivo? ¿O será que muchos de nuestros programas se están volviendo tan monótonos que no le llaman la atención a gente que tiene la capacidad para seguir apoyando la obra? Muchos de estos ministerios independientes, para convencer a sus potenciales donantes, argumentan de manera equivocada que la Iglesia no está cumpliendo la misión y engañan a muchos, quienes desvían fondos que deben llegar a la tesorería de la Iglesia, poniendo en riesgo el cumplimiento de la misión. Algunos argumentan que la Iglesia no se maneja bien, con el fin de desviar la atención hacia ellos. Por lo tanto, se recomienda a los dirigentes que las transacciones financieras que hacemos deben ser completamente transparentes y honradas. Los feligreses deben saber cómo se manejan las finanzas de la Iglesia, cómo son administradas, y que se hace con responsabilidad e integridad para que todo el dinero que debe llegar al cumplimiento de la misión llegue a la Iglesia. Vemos el peligro número 3 de inmediato. Alto porcentaje de miembros que no participan en el plan de la dadivosidad sistemática. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el liderazgo de la Iglesia es trabajar para incrementar el número de donantes en las congregaciones. Consejos sobre mayordomía cristiana, la página 103 y la 104 dice lo siguiente: si los pastores demuestran que no están capacitados para este cargo, si dejan de destacar ante la Iglesia la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece, están en peligro. Están descuidando un asunto que implica una bendición o una maldición para la Iglesia. Deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que poner a prueba a otros hombres. Es una cita poderosa. En una encuesta realizada recientemente en una iglesia, se mostró que apenas el 27% de los miembros activos estaban apoyando el financiamiento de la iglesia. El 54% respondió no sentirse satisfecho con la asistencia dada a las necesidades de los miembros. Otro 50% expresó que no estaban cómodos con la forma en que se distribuía el presupuesto de la iglesia. Y un 49% dijo que no estaban satisfechos con la manera en que se manejaban los fondos en la asociación. Por eso necesitamos prestar atención a estos asuntos que son de vital importancia. Vayamos al peligro número 4. Altos niveles de endeudamiento de los miembros de iglesia. Lamentablemente,
un número importante de los miembros de iglesia están teniendo dificultades con el tema del endeudamiento, sin darse cuenta que están hipotecando todos sus ingresos y no les queda para el sustento de sus familias y mucho menos para aportar para la obra de Dios. Por la razón que sea, esta condición limita la capacidad de tomar decisiones financieras y la posibilidad de ser honrados para con Dios. Y esta tendencia hacia el endeudamiento es muy preocupante, ya que podría en grandes proporciones disminuir el número de donantes activos y los ingresos de la institución. El peligro todavía es aún mayor porque algunos miembros corren el riesgo de abandonar la fe, desmoralizados por sus problemas financieros y la aparente falta de respuesta de parte de Dios de ayudarlo a corregir sus desatinos. Otro problema que se enfrenta con este tema del endeudamiento es que algunos, por guardar las apariencias, estén dando pero no lo que es debido. Y debemos recordar que no todo el que da es fiel. Por lo tanto, necesitamos instruir a nuestros miembros, ayudarles con la educación financiera para que ellos puedan hacerlo mejor en el manejo de sus finanzas. Vamos al peligro número 5. La falta de instrucción por parte de la iglesia en cuanto al tema de la mayordomía cristiana. Cada día se reciben nuevos creyentes en las filas de la iglesia y se dice que son niños espirituales, por lo tanto necesitan ser instruidos. Pero además de eso, tenemos una fuerza juvenil en la iglesia, tenemos los clubes, tenemos los conquistadores, los guías mayores, los aventureros. ¿Se han preguntado ustedes quién está instruyendo a estos niños, a estos jóvenes en lo que respecta al tema de la mayordomía? Posiblemente pocas personas están dedicándole atención a esas áreas tan importantes de la iglesia. Y probablemente muchos de los programas de mayordomía que estamos llevando a cabo están enfocados única y exclusivamente a los adultos. Por lo tanto, necesitamos atender todas las áreas de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia necesitan conocer el tema de la mayordomía. Todos los miembros de la iglesia, tanto niños, jóvenes como adultos, necesitan comprender el papel de Dios y el papel de nosotros como sus mayordomos. Y esa es una labor de la dirigencia de la iglesia. Y cuando estoy hablando de la dirigencia de la iglesia, me estoy refiriendo a los líderes de las asociaciones y misiones, y me estoy refiriendo también a los ancianos de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia, que necesitamos instruir a nuestros miembros para que sean fieles mayordomos de Dios. Cuando eso suceda, vamos a tener más recursos para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Y otra cosa, tendremos una iglesia con mayor crecimiento espiritual. Recuerden que más que dinero, el Señor, porque el Señor no viene a buscar dinero, el Señor viene a buscar almas. Y es la misión de la iglesia preparar un pueblo para el encuentro con su Señor Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos abarcar con este tema de la mayordomía todas las áreas de la iglesia para que todos puedan participar y todos puedan ser hallados fieles delante de Dios. Vamos a pasar en estos momentos al peligro número 6, el pecado de algunos dirigentes. ¡Qué fuerte! Nada puede dañar más a una feligresía que la sospecha de que el pastor o un dirigente importante de la congregación o anciano de iglesia o cualquier otra persona está en pecado. Esta situación crea descontento en los miembros y en muchos se manifiesta con la fuerte tendencia a retener los diezmos y las ofrendas. Quiérase o no,
todo aquel que dirige modela para los demás. Por eso la forma de vestir, los gestos, los ademanes, nuestras actuaciones, nuestra vida tienen un impacto positivo o negativo en la vida de los que dirigimos. Como se ha planteado anteriormente, los líderes necesitan generar confianza en los miembros de la iglesia para que la gente crea en lo que se hace con miras al cumplimiento de alcanzar a los que no conocen de Cristo Jesús. Eso permitirá que los recursos puedan fluir a la tesorería y no vayan a parar a un lugar equivocado. Que el Señor nos ayude a todos, miembros de iglesia, dirigentes de iglesia, a ser fieles mayordomos y no ser un obstáculo para el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado. Un gusto, un placer, un honor estar con ustedes en este estudio y esperamos que el Señor nos ayude a ser mayordomos fieles. En Dios esperaré, que mi tragedia no entienda. En Dios esperaré, que aquí yo todo lo pierda. Confiaré siempre en Él, porque Él tiene más para dar. En Dios esperaré, que mis amigos me con mis ojos me
buenas tardes. El Señor les bendiga a todas y a todos. Qué gran bendición. Bueno, ya hoy estamos viendo la lección número 12. Es la penúltima lección antes de completar esta certificación y poder pasar entonces a nuestra tan anhelada graduación, donde usted recibirá, ¿verdad?, un certificado de participación, de haber cursado, ¿verdad?, este interesante estudio. Vimos al doctor Winton Inciano, que es tesorero de nuestra Unión Dominicana, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y nos hablaba de esta lección 12 que lleva como título Peligros que amenazan el sistema financiero de la Iglesia. Cuántos conceptos interesantes y cuántos puntos a los cuales nosotros debemos prestar especial atención. En este momento vamos a repasar, como siempre. Tome su cuadernillo. Usted debe preparar esto. Ya solamente nos queda una lección por llenar. Les recuerdo y les aconsejo que a partir de ahora ya usted debe comunicarse con el representante en su iglesia, el anciano, el departamental, y darle su nombre completo para que se lo informen a nuestro primer anciano, nuestro hermano Michael Martínez, y entonces así usted pueda garantizar que su nombre esté bien inscrito en el certificado que se va a entregar. La graduación se va a llevar a cabo el 19 de diciembre, que es el día que celebramos la gratitud, en horas de la tarde. Los detalles se van a estar informando por los medios correspondientes. Así que rápidamente vamos a ver los puntos que son importantes para nuestro aprendizaje de la lección que vimos. La primera pregunta entonces que nos hacía, ¿verdad? Bueno, aquí está la lección número 12, peligros que amenazan el sistema financiero de la Iglesia. Y entonces ahí la primera pregunta que nos hacía era sobre precisamente cuáles son esos peligros que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la Iglesia. Veíamos ahí por lo menos 6 peligros latentes. Un primer peligro, que es la falta de confianza en que los administradores manejan los recursos financieros. Realmente muchos de los miembros tienen ciertas preocupaciones por la forma en que se administran las finanzas, y otros por diversos motivos no participan del plan de mayordomía cristiana. Y estas situaciones representan un alto riesgo para el sistema financiero, como lo hemos dicho. Así que toda esta problemática se aborda desde la perspectiva de quién, del miembro de iglesia. Así que esa es una de las cosas que es uno de los peligros, que es la falta de confianza que la gente siente por presunción o por alguna cosa que es real, pero sin lugar a dudas es un punto al que debe prestarse la atención. Un segundo peligro que veíamos ahí, el tema de los ministerios independientes. La Iglesia Adventista cubre casi todas las ramas en cumplimiento de la misión, pero hay algunas otras áreas donde tenemos ministerios que ayudan al cumplimiento. Sin embargo, últimamente y de manera más latente en estos tiempos han surgido los llamados ministerios independientes que dicen que la Iglesia no está cumpliendo con su misión y falsamente tratan de convencer a hermanos incautos que ellos saben que les pueden apoyar de manera financiera, y entonces así pueden llevar a cabo sus proyectos bajo sus propios criterios, y lo peor del caso es que ellos no rinden cuenta de ninguna de estas cosas. Así que, mi hermano, esta persona está en los medios, en la iglesia, se acercan a usted, ore mucho y pídele al Señor que le ayude a tener claridad sobre este asunto tan importante. Este es uno de los riesgos también y de los peligros que ponen en riesgo la estabilidad financiera en la iglesia en estos días. También el alto porcentaje de miembros que no participan en el plan de dadivosidad sistemática. Esto es muy lamentable por diversas razones, que como vimos en la lección, pero esto usted debe pedirle mucha ayuda y el Espíritu Santo, el Señor, para lograr discernir la importancia de participar de este plan que ha sido establecido por Dios mismo. Un cuarto peligro, veíamos los altos niveles de endeudamiento de los miembros de la iglesia, sobre todo en estos días. Vivimos tiempos de crisis, pero aún habiendo crisis hay múltiples bombardeos de propagandas, de oportunidades, de ofertas, y entonces la gente entiende que cae en la trampa de esa publicidad y así se va endeudando por muchos otros factores, y básicamente va reduciendo su capacidad de tomar buenas decisiones financieras y también de cumplir con la parte que le toca al Señor.
Veamos un quinto peligro, que es la falta de instrucción por parte de la iglesia en cuanto a la mayordomía cristiana. Y aquí la iglesia tiene que prestar atención. La iglesia debe seguir siendo una escuela financiera desde el punto de vista de la mayordomía cristiana. Miembros nuevos, lo veremos más adelante, pero también miembros ya con experiencia. La iglesia debe continuar esa ayuda, ese proceso de fortalecer las capacidades de la gente para que en este entorno económico en que vivimos podamos vivir como Dios manda y también cumplir con todas las necesidades confiando en nuestro Señor. Y también sexta y también muy peligrosa, esta es el pecado de algunos dirigentes. Eso hace más daño que cualquier otra cosa, como lo vimos. Así que vimos una segunda pregunta que nos decía que cómo puede afectar a un miembro un ambiente de desconfianza. Esto está relacionado con el primer peligro, que es la falta de confianza. Ahí vimos que si bien es cierto que es deber de todo miembro de iglesia devolver el diezmo a Dios de todos sus ingresos y dar una ofrenda proporcional a la bendición recibida, según Deuteronomio 16 al 17, dice que no es menos cierto que un ambiente de desconfianza hace que el miembro se sienta como tentado a retener dichos recursos y comienza a pensar, bueno, yo preferiría llevarlo acá, cree que si lo lleva a otro lugar entiende que pueden recibir un mejor uso. Así que ese ambiente de desconfianza, esto puede afectar a las finanzas de la iglesia. La gente necesita saber por eso cuánto ingresa y cómo se gastan esos fondos para sentir la motivación de seguir contribuyendo. Y hemos sido muy enfáticos en varias lecciones hablando de la transparencia y la confianza y el esfuerzo adicional que debe mantener la iglesia para informar apropiadamente a la hermandad de todo cuanto se hace en la iglesia. Una tercera pregunta nos dice que mencionáramos uno de los lineamientos que la Iglesia Mundial ha establecido para el manejo de los recursos. Ahí veíamos que la Iglesia Mundial, con mucha sensatez, escuche bien, ha establecido lineamientos para el manejo de los recursos, pero uno de ellos es de establecer siempre un presupuesto que deben votar las juntas. Y yo alabo el nombre de Dios por esto. Todo miembro de iglesia que está aquí, que de alguna manera ha participado en junta, o incluso aunque no haya participado en junta, sabe bien cuando se convoca una reunión administrativa de la asamblea de la iglesia, sabe bien que cualquier presupuesto que se va a ejecutar en la iglesia debe ser sancionado y aprobado por una junta de miembros, que es la junta de la iglesia, la junta directiva, para que haya ese control en la operación. Sin embargo, a veces, a pesar de que las cosas, como vimos en la lección anterior, deben hacerse siempre decentemente y en orden, lamentablemente es probable que algunos dirigentes mal enfocados estén haciendo uso imprudente de los fondos destinados al cumplimiento de la visión, de la misión, y provocando que algunos miembros lo desvíen hacia otros propósitos. Y entonces ahí es que se representa el problema. Por eso es que las juntas de iglesia, la dirigencia en total, debe estar bastante vigilante con esto del presupuesto y de cómo se aprueba y cómo se ejecuta, que cuente con total transparencia y validez en el proceso de aprobación. Otra pregunta que se hacía en el cuadernillo en esta lección es cómo deben ser las transacciones financieras de la iglesia. Y allí dice que se recomienda a los dirigentes lo siguiente. Dice, las transacciones financieras deben ser completamente transparentes y honradas. Grábese ese concepto. Así deben ser las transacciones financieras de la iglesia. Completamente transparentes y honradas. Que no genere ninguna duda, ninguna sospecha de ningún tipo. Los feligreses deben saber que las finanzas de la iglesia serán administradas con responsabilidad e integridad. Ese es el esfuerzo que debe hacer la dirigencia para que la hermandad siempre disponga, ¿verdad?, de esa confianza en cómo la iglesia está manejando los recursos que se aportan. Por eso se enfatiza que los administradores deben estar dispuestos a contestar preguntas sin ofenderse y ofrecer información precisa que permita generar un ambiente de confianza en el miembro de la iglesia
para que el dinero no se escape a otros lugares. Así es, hermanos. Así debe, todo el dirigente está sujeto a este escrutinio de un miembro y debe estar dispuesto a rendir cuentas y a contestar cualquier pregunta, cualquier duda que surja, sin que se ofenda. ¿Por qué la mayordomía se presenta con debilidad en las iglesias locales? Vimos este punto muy triste. A mí, yo considero que esto es algo muy triste. Dice que una de las razones por la que la mayordomía se presenta con debilidad en las iglesias locales es porque un buen número de dirigentes locales apenas participa en la dadivosidad personal. Estoy hablando de dirigentes, no solamente miembros. Un buen número de dirigentes no apenas participa en la dadivosidad personal, cosa que lamentablemente los inhabilita moralmente para hablar del tema, porque nadie puede hablar de lo que no participa. Miren, en esa delicada posición pudieran encontrarse directores de departamentos, otros niveles de la dirigencia de la iglesia. Aquí se aconseja que los dirigentes deben vigilar la participación de los miembros activos en el plan de la dadivosidad personal. Y vimos un consejo de la sierva del Señor, nuestra hermana Elena G. de White, donde ella escribió, dice que si los pastores demuestran que no están capacitados para ese cargo, si dejan de destacar ante la iglesia la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece, si no se preocupan de que los dirigentes de iglesia que dependen de ellos sean fieles y que el diezmo sea llevado a la tesorería, están en peligro. Y dice ella, están descuidando un asunto que implica una bendición o una maldición para la iglesia. Deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que poner a prueba a otros hombres. Esto es muy serio, esto es muy delicado. Cualquier dirigente que esté flaqueando en este asunto, la recomendación es esta, porque eso es una muestra de que usted tiene una conexión verdadera con Dios a través de la adoración. Bueno, yo espero que eso no esté pasando en ninguna de nuestras iglesias, que al contrario, cada día nos comprometamos más con Dios, a servirle, a entregarnos a Él, a confiar en Él y a esperar en su gracia y en su salvación. También se nos preguntaba por qué debe velar el Departamento de Ministerios de Mayordomía. Muy interesante. Dice que el Departamento de Ministerio de Mayordomía debe velar porque los programas de promoción de fidelidad se desarrollen a plenitud. Deben estar encima de eso constantemente, promoviendo la fidelidad del miembro hacia Dios. Deben llevarse incluso estadísticas reales para evaluar la participación del mayor número de miembros. Es un ejercicio muy saludable porque así el Departamento de Mayordomía conoce y puede detectar con tiempo alguna situación que afecte la salvación de algún hermano o alguna hermana. Y entonces ahí darle la ayuda espiritual y la ayuda en cualquier orden que se requiera. Eso es muy sano. Se presentaban unos datos de una encuesta que se realizó recientemente en una iglesia. Dice que el porcentaje de participación era del 27% de la feligresía activa. Un porcentaje muy bajito realmente. De 103 participantes que tomaron la encuesta, el 54% respondió no sentirse satisfecho con la asistencia dada a las necesidades de los miembros. Otro 50% expresó que no está cómodo con la forma de distribución del presupuesto y el 49% respondió que no estaban satisfechos con la manera en que se administraban los fondos de la asociación. Miren, es muy probable que algunos digan que estos puntos mencionados no son una verdadera excusa para diezmar y ofrendar, pero los líderes, atención líderes, deberían entender que han cambiado los tiempos y que los miembros de la iglesia de hoy pueden tener sus puntos de vista sobre lo que está haciéndose con los fondos que se entregan para que sea administrado. Es sabio, es un buen consejo poner el oído en el corazón de la gente, de la hermandad, para saber cómo va y cuáles son las cosas que afectan, ¿verdad?, a la hermandad en este sentido. Así que el Departamento de Ministerio de Mayordomía debe velar constantemente por esto. Y veíamos, bueno, un fenómeno que está provocando la tendencia del consumismo en la economía del pueblo de Dios. Hay una tendencia al aumento del consumismo
a pesar de estar en un tiempo de crisis, lo que obviamente usted sabe por contabilidad básica, si usted ingresa una cantidad y el egreso es mayor, el balance es déficit, y entonces si usted tiene otros compromisos no lo puede cumplir, y entonces va a mantenerse siempre a una tendencia de endeudarse más. Así que se mencionaba este otro aspecto que está castigando la economía del pueblo de Dios, que es la tendencia al consumismo, provocando que muchos gasten un dinero que no tienen y sin saber cómo lo van a pagar. Miren, el comercio en estos días, atención, siempre presenta mercancía a precio muy especial, haciendo que muchos compradores incautos caigan en sus engañosas trampas. Usted vio recientemente todas estas ofertas de Black Friday. Ya no era un solo Black Friday, era un mes negro. Yo me sorprendo en plena pandemia de una crisis económica sin precedentes. Y entonces la gente comprando de todo, comprando porque las ofertas no cesaban en los medios de comunicación, en los periódicos, en todo. Dice, así toman prestado cantidades que van más allá de sus probabilidades. La realidad está en que al pasar los próximos 30 días tendrán que comenzar a pagar, y cuando no pueden cubrir sus compromisos mensuales, buscan más dinero prestado de donde sea, la tasa de interés que sea, para tratar de cubrir su carencia, y esto pone una seria presión sobre el presupuesto y representa un riesgo tan alto que pone en peligro la dadivosidad personal. La gente comienza a sentir estrechez, no puede suplir sus necesidades básicas incluso hasta en la casa, y después la gente comienza a orar, Señor, no puedo darte, pero usted mismo se metió en este problema. Tenemos que tener cuidado. Dios nos advierte sobre este problema del endeudamiento, del consumismo, que seamos cautos y que podamos educarnos para no caer en estos errores. También nos preguntaba quiénes necesitan en la iglesia recibir la enseñanza necesaria sobre la mayordomía y educarse de manera integral. Y esto es, yo diría que precisamente la solución a esta problemática que veíamos. Realmente necesitamos educación financiera constante con enfoque en la mayordomía cristiana. No solamente ahí dice, cada día se reciben nuevos creyentes. Ellos deben ser instruidos en todo lo que tiene que ver con la mayordomía y educarse de manera integral. Pero también se dice, ¿y qué decir de los miembros con más tiempo de la iglesia? Bueno, también ellos, también nosotros necesitamos esa enseñanza constante. Es como educación continua, ¿verdad? La iglesia debe educar de manera integral, porque cuanto más y mejor se eduque, más personas capacitadas habrá dispuestos a ser colaboradores en la causa de Dios. Estaremos más preparados para cumplir con el propósito y el plan de la diversidad de Dios que se estableció. Así que la falta de instrucción puede disminuir el interés del miembro en participar, devolviendo la parte que a Dios le corresponde. No se trata de atemorizarlos, sino de capacitarlos, de volverlos inteligentes en el manejo de las finanzas, con enfoque en la mayordomía. Bueno, y veíamos algo que puede dañar más a una feligresía, más que cualquier otra cosa, y causar la retención de los diezmos y ofrendas. Y se decía ahí que nada puede dañar más a una feligresía que la sospecha de que o el pastor o un dirigente importante o un anciano de la iglesia está en pecado. Eso comienza, esos rumores, ustedes saben cómo suceden esas cosas. Y entonces eso hace mucho daño, porque esta situación crea descontento en los miembros, y en muchos se manifiestan con la fuerte tendencia de retener los diezmos y la ofrenda. La gente dice, bueno, ahí la cosa no está bien. Y esto, entonces se conoce de donantes importantes que han entregado sus donativos a otras causas, incluso porque la iglesia, supuestamente conociendo el problema, no ha estado dispuesta a hacer nada para resolver una situación de pecado que ha estado en la iglesia. Tenemos que pedirle mucha dirección a Dios en esto. Esto es un tema delicado, pero la iglesia debe actuar con responsabilidad, porque a Dios servimos y a Él debemos representar dignamente. Bueno, finalmente se nos hacía esta última pregunta, que ante todos estos peligros, ¿verdad?, que hemos visto, hay peligros grandes
que amenazan la iglesia y sus finanzas. ¿Qué deberían hacer los dirigentes? Bueno, pues es importante que los dirigentes tomemos en cuenta todos estos peligros que amenazan las finanzas de la iglesia y realicemos esfuerzos decididos para enfrentar a cada uno de ellos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tenemos que hacer esfuerzos decididos, porque si un problema se presenta, podemos decidir, bueno, no hacer nada y el problema va a estar ahí, pero si buscamos la dirección del Señor y hacemos los esfuerzos decididos para contrarrestar esa problemática, Dios puede darnos la victoria, de manera que se pueda contar con un sistema financiero más sólido, capaz de suplir todos los desafíos que el cumplimiento de la misión de Dios demanda en esta tierra. El Señor les bendiga y nos veremos ya en la próxima lección, que es la final, la número 13. Muchas bendiciones.